Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Píldoras de Ingeniería. Estas píldoras son una serie de vídeos donde os cuento los métodos que utilizo en mis proyectos de ingeniería civil y de topografía. En ellas os cuento cómo manejo los programas y los diferentes trucos que he aprendido trabajando con ellos. Así que venga, vamos allá. En esta serie de píldoras hemos estado hablando de cómo diseñar, cómo programar una carretera con Istran. Hemos visto en los primeros vídeos cómo generar la planta y los ejes de esta carretera, cómo calcular los transversales y la rasante del proyecto. Hemos visto cómo introducir las diferentes secciones transversales y generar una primera aproximación de la carretera, y ahora vamos a calcular el proyecto. El cálculo del proyecto se realiza desde este menú y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el proyecto es la conjunción de una serie de ejes. En este caso, en Istran son muchos ejes, ejes o incluso más que ejes, diríamos archivos. Sí que es verdad que el proyecto se estructurará siempre por cada uno de los ejes. En este caso teníamos 3 ejes de los cuales solo vamos a calcular la glorieta y este tronco, ¿vale? Y tenemos una serie de archivos que van desde los CEG, que son los ejes en planta, los PER, los POL y los VOL. ¿Vale? Todo esto es el proyecto, una conjunción de alineaciones en planta y en alzado que generan unos perfiles transversales, y esos perfiles transversales nos permiten calcular desde superficies hasta volúmenes, generar listados, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo empezamos con el cálculo del proyecto? Bien, el cálculo del proyecto se divide en 4 estadios principalmente. Las características a calcular, los archivos a calcular, los ejes y las partes de cálculo, ¿vale? Vamos a empezar por las partes de cálculo, ejes, y después nos vamos a las características. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para calcular un proyecto tenemos que conocer el tipo de proyecto, ¿vale? El cálculo se realiza desde el botón de cálculos, calc. Aquí tenemos un botón de mejora, de enlaces, recalcular el volumen y recalcular el firme. ¿Esto qué significa? Cuando queremos calcular un eje tenemos que decirle, indicarle al proyecto que tiene que ser calculado, es decir, activar la casilla de cálculo. Si queremos calcular los enlaces y los cruces que se realizan con ejes de acuerdo, así es como los denomina el programa, debemos definírselo activando la opción de enlaces. Y al mismo tiempo, después veremos que tendremos que activar aquí la opción de cruces. La opción de mejora es para cuando tenemos algún parámetro de mejora, es decir, hemos insertado perfiles transversales o le hemos dicho al programa que calcule perfiles transversales y queremos que los tenga en cuenta a la hora de realizar los cálculos, de tal manera que me calcule los volúmenes de demoliciones, fresados o mejora del firme que voy a introducir. ¿De acuerdo? En este caso, solo lo podríamos tener en el eje 2, porque es el único eje que está sobre una carretera. No nos hemos parado, aunque sí que hemos visto cómo calcularlo, no lo hemos finalmente añadido al proyecto, con lo cual lo vamos a dejar. Recubicación de movimiento de tierras y firme. Por defecto, en los primeros cálculos, cuando aún estamos modificando el proyecto, no recomiendo que lo marquéis. ¿Por qué? La recubicación de firmes y movimiento de tierras se realiza teniendo en cuenta el siguiente método. Primero el programa Istran calcula todo el proyecto, calcula los troncos, por decirlo así, los ejes, de forma independiente. Después calcula los enlaces, pero los calcula también independiente, es decir, no los asimila, no los introduce dentro de los ejes que realizan esos cruces, son independientes. Por lo tanto, por un lado tendremos los listados de movimiento de tierra de los ejes y por otro lado tendremos los listados de movimiento de tierra de los cruces, intersecciones, glorietas y enlaces. Pero están independientes, es decir, si yo quiero sacar el equilibrio de masas y no lo quiero calcular yo de forma manual, tengo que decirle al programa que me vuelva a recubicar añadiendo al eje correspondiente el acuerdo correspondiente en tierra y en firme. Claro, si lo activamos de inicio, el listado que me genere será definitivo. Pero si yo ahora realizo cualquier modificación porque es habitual ver cómo queda el proyecto y mejorarlo, he perdido el tiempo que el proyecto ha dedicado a recalcular ese firme y esa tierra.
por defecto ya tiene que perder un tiempo o dedicarle un tiempo a calcularlo cuando es el tronco. Pero eso es obligatorio, no podemos saber si está bien o mal sin ese cálculo. Claro, no podemos saber si está bien o mal a nivel general. A nivel específico, es decir, es ya el 100%, está al 100% el proyecto. Nunca lo vamos a saber hasta que nosotros definamos el alcance del proyecto. ¿Vale? En los primeros cálculos, en las primeras iteraciones, no es recomendable activarlo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es un número grueso, aproximado, que me indique si tengo que mejorarlo en un sentido o en otro. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando ya tenga definido el 99% de las cosas. Por ejemplo, ya he recalculado todos los cruces, ya los he adaptado, me gusta cómo queda, le doy el OK, voy a sacar los listados directamente para el anejo. En ese punto, o voy a configurar el presupuesto, en el punto final, después incluso de tener ya planos montados. Ahí es cuando recalculo. ¿Por qué? Porque quiero los datos finalistas, los datos que voy a utilizar. ¿Vale? Estos son los cálculos. Ahora vamos a los dibujos. ¿Vale? Los dibujos es el método que queremos que nos dibuje Istran. Como veis, tiene infinidad de métodos. ¿Vale? Muchísimos. Hay dos por excelencia, el método de áreas y el método de derrame. Derrame sería el dibujo mediante líneas, todas las líneas que definen el perfil transversal, es decir, la plataforma. Y áreas lo que hace es sombrearnos las diferentes áreas. Sería interesante incluso que los mezcláramos, que dibujáramos primero mediante derrame todas las líneas y después las áreas. ¿Por qué? Porque es mucho más visual, ¿vale? Lo que voy a hacer es el eje 1 lo voy a dibujar con áreas y el eje 2 lo voy a dibujar con derrame. Fijaos lo que me acaba de pasar. Si vosotros clicáis en un eje, le insertáis un archivo de dibujo, un .lil, ¿de acuerdo? Hasta que no cambiéis de .lil, el programa os lo va a seguir asignando. Es como un método rápido, ¿vale? Bien. Antes de ver los diferentes métodos o de configurar la sección de dibujo, vamos a decirlo así, vamos a hablar de menús rápidos o formas rápidas de asignar al conjunto de los ejes. Si os fijáis aquí arriba tenemos una serie de botones y aquí a la derecha otra serie de botones como un 0 y un 1, ¿vale? Esto lo que significa es desactivado, activado, y lo hace para toda la línea. ¿Esto qué significa? Que si queréis activar todo el proyecto ya de forma final para sacar los listados definitivos, lo que tenéis que hacer es, en vez de ir uno por uno, seleccionar desde el menú superior esa configuración. De la misma forma, si seleccionáis el 0, lo que hacéis es borrarlo, desmarcarlo. Eso para calcular un mismo parámetro en todos los ejes, pero si lo que queréis es calcular todo un eje o descalcular el eje, para calcular todo un eje hay que seleccionarlo uno a uno, pero para desmarcarlo simplemente necesitamos este botoncito, ¿vale? Dibujos. Supongamos que el eje 1 lo queremos dibujar con áreas, ¿vale? Pero el eje 2 lo queremos dibujar con derrame. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, una vez lo marcamos, volver a seleccionar y darle a derrame. Si quisiéramos quitar el dibujo, lo que tendríamos que hacer es volver a darle y no seleccionar ninguno, ¿de acuerdo? Bien, con derrame. Ya tenemos configurada la sección de cálculo. La sección de ejes, bien, como os dije antes, cada uno de estos ejes tiene un punto vol, donde se guardan los volúmenes, y un punto per, donde se guardan los perfiles. Por defecto el programa los denomina de forma correlativa numérica, ¿vale? No tiene mucho más, podemos duplicar todos los archivos en una u otra alternativa, podemos modificar diferentes archivos en función de lo que tengamos, borrarlos y abrirlos, ¿vale? Sin mayor problema. Vamos a los tipos de archivos. Por defecto, el programa tiene una serie de archivos principales, ¿vale?, que nos permiten guardar configuraciones. La planta, a través de la agrupación de todos los ispol, es decir, de todos los ejes, ispol.ceg. Si tuviéramos las líneas de frontera, ahí tendríamos definida la geometría de esas líneas de frontera. Si tuviéramos obras de fábrica, ahí tendríamos definidas las características de las obras de fábrica. Fijaos, tenemos en perfiles de terreno un 0 de TV. ¿Por qué? Porque hemos dado aquí unos parámetros
de eventos específicos y los hemos guardado. Una vez que los guardamos, el programa ya detecta ese cambio de parámetros y los añade. De la misma forma estaríamos hablando para la rotulación de la cartografía, topografía y los ejes, ¿vale? No es habitual o no trabajo con una serie de archivos específicos para el problema, para el proyecto más bien. Yo lo que hago es adapto el resultado del programa a mis necesidades, es más rápido, ¿vale? Una vez que tenemos esto, también podemos decirle al programa que nos guarde a modo de copia de seguridad los archivos POL para temas de volúmenes, ¿vale? El POL básicamente es la agrupación del proyecto. El VOL nos tiene los listados de volumen, perfil, ¿vale? Y los PER los tiene los perfiles de terreno y perfiles del proyecto. Entonces, con un POL lo que hago es guardar todos esos archivos en uno. De la misma manera están los archivos ISA. Los ISA lo que nos hace es, nos agrupa todos los archivos que definen el proyecto, es decir, todos los archivos que estarían dentro del POL, pero en un único archivo. De tal manera que si yo guardo este ISA, lo envío a un colaborador por correo electrónico o transfer, y él lo abre, lo carga, va a tener la misma documentación que tengo yo en el proyecto. No va a tener la cartografía, pero sí va a tener los CEG, los PER, los RAS, los VOL, todo lo que nosotros guardemos de forma específica, ¿vale? Bien, después aquí tenemos la opción de que nos genere la tabla de cálculo para el Virtual Test, es decir, la representación tridimensional. Bien, nos vamos ahora para esta parte de aquí. Bien, en esta parte de aquí es importante porque tenemos, primero, todo el proyecto, a la hora de generar un resumen de tierras, tiene que tener un eje sobre el que se representa. Por defecto se representa sobre el eje número 1, que define el tronco del proyecto. En este caso, nos define el tronco del proyecto, el eje número 1. Pero si quisiéramos que fuera el 2, el 3, el 4 o el 5, simplemente tendríamos que indicarle aquí el eje sobre el que va a proyectar todos los volúmenes. A partir de ahí tenemos una serie de parámetros para que nos genere los PKs de una manera o las alineaciones de una manera específica, ¿vale? Estos son listados, no me preocupan nada, nunca los utilizo. Le tenemos que indicar que nos genere los cruces, ¿vale? Al generar los cruces nos activa el cálculo de los enlaces. Esto es para parámetro más bien listado y esto es para parámetro de proyecto. Nos podemos incluso decir que nos calcule todo, es decir, que nos calcule todo, que no calcule perfiles, que no calcule la automatización de rasante y peraltes o que no calcule el volumen, ¿vale? Para casos específicos. Conos de derrame y perfiles. Cuando tenemos una estructura y un estribo, es habitual que tengamos que introducir un cono de derrame de la tierra en el estribo o en las inmediaciones del estribo. Si queremos que nos lo calcule detalladamente y nos lo exprese en los listados, tendremos que activarlo aquí. De tal manera los perfiles para interpolarlo. Bien, si realizamos una adecuada tramificación de los perfiles en el apartado de transversales, esto no será necesario. Aquí tenemos dos puntos interesables, las tablas DAR. ¿Qué son las tablas DAR? Las tablas DAR son listados de códigos y representaciones. Es decir, el programa por defecto utiliza para el movimiento de tierras de punto tierra, desmonte de tierra, terraplén y firme, ¿vale? Si en vez de poner desmonte de tierra lo que queremos es por cada una de las zonas poner un nombre específico para esa tierra, es decir, estrato 1 esquisto, estrato 2 granito, estrato 3 X, tendría que configurar una tabla DAR específica en la cual la intersección de esas superficies que yo he definido en la zona de cálculo no tiene el nombre de desmonte de tierra, sino que tiene otro nombre, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? No lo vamos a ver, pero para que veáis, si le damos aquí a este botón de editar tablas y nos vamos al fichero .dar, él me va a pedir que seleccione un fichero, por defecto, por ejemplo, el ISPOL, y aquí tengo el nombre del área, cómo me lo va a exportar el programa, y aquí tengo, digamos, los códigos desde donde se considera. Si yo quiero dividir el desmonte de tierra en dos códigos diferentes, pues puedo definir aquí el código inicial y final y así generar una nueva categoría, ¿vale?
Muchas veces esto lo hacemos para cambiar los tipos de suelo. Por ejemplo, en urbanizaciones no es nada común utilizar suelo seleccionado para generar las planadas, sino lo que se hace es estabilizar el suelo que tenemos, ¿vale? Si yo lo calculo con Istran, el programa por defecto tiene asignado el nombre de suelo seleccionado. Si yo no quiero cambiarlo en los listados de forma manual, me vengo para aquí y cambio el nombre del área, de ese seleccionado a suelo estabilizado o la estabilización que realice. Vale, esto sería una personalización de los archivos. Está bien, pero lo debemos adaptar para cada proyecto. Una vez que tenemos un archivo personalizado, lo que hacemos es seleccionarlo aquí. ¿De acuerdo? Si no queremos tener un archivo personalizado, no lo marcamos. De la misma manera, si tenemos configurada la representación de las marcas viales, la seleccionamos aquí. Esa representación la hacemos desde este menú de marcas viales, ¿vale? En este caso no tenemos ninguna. Bien. Una vez que tenemos configurado ya el proyecto, lo único que tenemos que hacer es, siempre por recomendación, borrar las líneas que pueden estar de cálculos anteriores y darle a calcular. En este momento el programa lo que hace es calcular los diferentes perfiles e intersecarlos con el terreno, para posteriormente dibujar aquí el resultado. Que como veis, aquí tenemos las líneas que definen esa carretera y aquí las áreas que definen esa carretera, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es intercambiar los dibujos. Aquí voy a seleccionar un derrame 2 y aquí un áreas. ¿Por qué? Para que veáis, digamos, cómo también me lo vuelve a realizar. De este modo que tengo ya todo el proyecto calculado desde el punto de vista de los dibujos, ¿vale? Con todas sus líneas, ahí está, sin mayor problema. Y también tengo el acceso al menú de listados, donde, por ejemplo, vamos a sacarlo en formato TXT, el movimiento de tierras, que se puede sacar por perfiles o por ejes activos, me aporta ya los datos de todo el proyecto. Aquí tengo el resumen del movimiento de tierras en función de las características que he introducido yo, por pks cada 20 metros, referidos al tronco, al resto de los ejes y al final, ¿vale?, el volumen total de desmonte y de firme en este caso, ¿vale? También tengo geometrías o incluso anejos para trazados, ¿vale?, con las alineaciones que he introducido en el proyecto. Y tengo también replanteo, pues, de ejes, donde selecciono bien el archivo o bien el eje, ¿vale? Tendremos un vídeo específico para sacar listados porque me parecen muy interesantes, ¿vale? Nos aportan mucha información y merece un plan de mejora continua, por decirlo así, ¿vale? Tenemos listados de geometría, para hacer un breve resumen. Geometría, replanteo, volúmenes y control. Control significa que podemos sacar diferentes elementos singulares, desde cunetas hasta estructuras. ¿De acuerdo? Bien, pues en este momento también podríamos empezar a sacar lo que serían perfiles longitudinales y transversales, ¿vale? Podríamos ya exportar esta planta, propiamente dicha. Todo eso lo veremos desde el menú de impresión, ¿de acuerdo? Pero también será en otro plan de mejora continua. De este modo ya tendríamos calculada una carretera, ¿vale? Aquí tendréis el resultado y podemos ver cómo está esa carretera en diferentes menús. Por ejemplo, aquí con una zona elevada de desmonte. La representación por áreas es un poco más peculiar, ¿vale? Fijaos, tenemos aquí también una serie de líneas que están a diferente cota, entre ellas a cota 0, y por eso el programa algunas veces nos calculará mal, pero bueno, eso es ya cartografía. Y aquí tenemos la representación pura y dura de esta carretera, ¿vale? Con esto ya podríamos, sin ningún tipo de problema, realizar todos los cálculos para carreteras con Istran, ¿de acuerdo? Entonces, finalizamos esta serie de píldoras dedicadas a la generación de carreteras. Os dejaré alguna que otra píldora más específica de algún apartado concreto, quizás cruces, glorietas, un poco lo que me podáis enviar si queréis a través del correo electrónico o de los vídeos de YouTube, ¿vale? Y continuamos con nuestras píldoras de ingeniería con otra serie. Venga, hasta luego.